Bueno, entonces, esta conferencia o esta clase no va a ser el de gases sanguíneos, ni tampoco la revisión de líquidos y electrolitos en pH. Pensaríamos hacerlo en una sesión. Tampoco vamos a hablar de estas fórmulas, ni tampoco vamos a hablar como algo tan especial porque no alcanzan. Este taller son gases arteriales para dummies, ¿sí? Con eso la idea es que a medida que vayan viendo los pacientes en urgencias, en piso y en la UCI, estén un poco más familiarizadas con el tema. Entonces, sí vamos a repasar. Acuérdense recuerden que el estado ácido básico es una interacción del pulmón, riñón y el sistema de proteínas buffer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gases y de estado ácido básico, en general estamos hablando de una condición sistémica, no de un solo órgano. El ácido, que lo vamos a identificar como HA, recuerden que es una sustancia química que dona hidrógeno. Y la base o las bases son sustancias químicas capaces de aceptar esos hidrogeniones. Tengan en cuenta eso porque los logaritmos en realidad son sumas y restas de ácidos que generalmente donan todo el tiempo y las bases que reciben esos hidrogenos. Una cosa que sí quise puntualizar acá, que quisimos es que es un ácido débil y que es un ácido fuerte, sobre todo porque ahora estamos hablando mucho de soluciones balanceadas, como por ejemplo el Plasma Light, que todavía no tenemos acá en la clínica, pero que espero que lo tengamos pronto para hidratar los niños. Entonces, tiene que ver básicamente con la diferencia de iones fuertes que hay en esas soluciones. Entonces, un ácido débil es el que se disocia de forma parcial y un ácido fuerte es el que se disocia de forma completa a temperatura y presión constante. Si ustedes cambian la temperatura o la presión, es muy esperable que un ácido fuerte pueda no serlo completamente y pueda tener características o volverse un ácido débil. Y estas soluciones fisiológicas son importantes porque recuerden que el solvente más importante es el agua y el agua es el que va a ser fuente de ácidos y bases con esa fórmula muy fácil que está ahí abajo, que yo sé que ustedes se la saben desde el colegio. El pH básicamente es el poder del hidrógeno y es la expresión de la concentración de esos hidrogeniones con esa fórmula que les escribí ahí, que es una fórmula logarítmica. Como les digo, eso no lo vamos a repasar hoy. Y recuerden que la importancia del pH o del poder del hidrógeno es que todos los sistemas enzimáticos de todo el cuerpo y la función de todas las células va a depender que en algún momento en el que ustedes están viendo un paciente o valorando un paciente, el pH esté normal. En condiciones de acidosis y en condiciones de alcalosis no funcionan los vasoactivos, no funcionan los sedantes, no funcionan algunos antibióticos y no funciona ningún mecanismo de transporte. Entonces, por eso es importante tener no necesariamente un pH normal, pero sí algo que esté muy cercano al rango de la normalidad. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos o que ustedes van a tener cuando interpreten gases? Lo primero es que hay diferencias en los resultados dependiendo de la máquina que ustedes utilicen, ¿sí? Una vez ustedes tienen el reporte de los gases, van a tener el siguiente como obstáculo, es que no hay un sistema de clasificación que unifique los parámetros ni tampoco su interpretación, porque cada uno ha aprendido a interpretar los gases de alguna manera diferente. Y eso está relacionado con la metodología de análisis que cada uno haya aprendido en su época de pregrado. Y lo otro importante es que hay una variabilidad muy alta de las circunstancias clínicas que pueden cursar con una alteración, un trastorno ácido-básico. Ya en los aspectos técnicos, sobre todo las personas que van a rotar en urgencias, es importante tener en cuenta cuando ustedes van a tomar unos gases que nosotros tenemos que minimizar muchos errores antes del análisis. Entonces, la jeringa con la que ustedes, parece como una cosa lógica, pero recuerden que la jeringa con la que van a tomar los gases deben tener un anticoagulante, que esa jeringa no tenga burbujas de aire, que mientras los gases se toman y se llevan a la máquina donde se van a procesar, pues deben estar transportados en un medio que generalmente es a baja temperatura. El estado del paciente, porque a veces queremos tomar gases en pacientes que están supremamente mal, y obviamente puede ser que un niño no les colabore mucho en tener una manito quieta en una función arterial, la técnica de la extracción, y algo que es importantísimo cuando ustedes toman unos gases para analizar la parte respiratoria es que si ustedes no tienen una fracción de oxígeno inspirada conocida, ustedes no van a poder hacer índices de oxigenación. Entonces, si las toman para eso, en realidad perdieron esa función que es tan dolorosa y esa muestra.
¿Qué mide? Entonces, todas las máquinas miden el poder del hidrógeno o el pH, la concentración de CO2, o la presión, perdón, de CO2, la presión de oxígeno. Esos tres parámetros, las máquinas todas los calculan de forma directa y calculan el bicarbonato y la base exceso o el déficit de base exceso. Por eso algunas veces cuando los niños están muy mal, ustedes pueden ver, espero que no lo vean muy seguido, pero pH de 6,85, la PCO2, la PO2 y todo el resto de la tira en asteriscos, porque como es, él calcula temperatura y a presiones, digamos, conocidas, cuando los rangos de los valores se salen a extremos que no son tan usuales, pues generalmente no puede calcular las derivadas. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de tomar gases? Catalina. Se llama dexametasona. Catalina. ¿Cuáles son las indicaciones de tomar gases? Cata, no te estamos escuchando. No es que no se escucha Cata. Moni Pérez. No, Cata, no se escucha. Mónica Pérez está conectada, yo la vi. ¿Qué pena? Pérez. Moni, sí, Moni Pérez. Indicaciones en el enfoque del paciente que yo le estoy sospechando una falla tisular, en el enfoque de un paciente que está séptico, pues, o que tiene algún estado de choque, en el paciente sí que le estoy monitorizando pues que esté bajo ventilación mecánica. Margaret. Entonces puede venir después de dificultad, porque sigue en la tarde. Para valorar el equilibrio ácido-base en pacientes, mirar las alteraciones ventilatorias. ¿Qué más? Yo creería que es más algunos equipos de gases arteriales pueden mirar electrolitos, pero pues realmente no es la función inicial. No es para eso. ¿Qué más? Pues más que todo para mirar si de pronto tengo alguna sospecha de alguna alteración pulmonar o pues respiratoria, si tengo alguna patología asociada. Bueno, entonces miren, les trajimos una cuña de Shapiro. Yo sé que ustedes han leído Shapiro en algún momento porque es el papá de la fisiología respiratoria y de los gases. Y en 1996 Shapiro dijo, no es posible realizar el diagnóstico de una insuficiencia ventilatoria sin la determinación de los gases sanguíneos. Han pasado entre el 96 al 2020 como casi 25 años. Y hoy en realidad el concepto es diferente. Entonces, les quise hacer la pregunta porque a veces es más fácil decir cuándo no tomar, ¿sí? Entonces, para pediatría, recuerden que nosotros estamos hablando para los niños, puede ser que si ustedes van y le dicen esto a un internista, el internista las quiera botar por la ventana. Estamos hablando de pediatría. ¿Cuándo no? Para diagnosticar insuficiencia respiratoria, no. Ustedes saben, y las personas que están iniciando su residencia, aprendan por favor que no diagnosticamos insuficiencia respiratoria con gases, así como tampoco decidimos iniciar ventilación mecánica basado en gases. Tampoco los tomamos lo que les acabo de decir cuando la fracción de inspirado oxígeno es desconocida para evaluar la oxigenación porque no les van a servir para nada. Cuando el niño está en un estado clínico o fisiológico limítrofe. ¿Qué quiere decir? Un paciente que ustedes ven suficientemente mal y en el cual no tienen asegurada la vía aérea, o un niño que tiene una obstrucción de vía aérea superior y que además ustedes se lo van a quitar a la mamá, le van a hacer una punción arterial y de pronto el niño en el llanto haga una parada o un arresto respiratorio con el que ustedes no contaban. Y una muy importante que pareciera lógica, cuando el riesgo supera el beneficio, que es lo que les acabo de decir,
o cuando uno no sabe qué hacer con el resultado. Pasa muchas veces que tomamos muchas cosas y cuando tenemos los resultados ni siquiera sabemos cómo interpretarlos. Entonces, sí, espero que nunca les pase con unos gases, pero si ese es el caso, pues es mejor no tomar. Cuando sí, entonces lo que ustedes acaban de decir, ajustar, orientar la ventilación mecánica, diagnosticar trastornos o enfermedades metabólicas, orientar metas de reanimación, pero recuerden que para orientar las metas de reanimación ustedes no pueden tener solo gases arteriales, sino tienen que tener los gases arteriovenosos. Y dependiendo del catéter de donde lo estén tomando, obviamente evaluar la saturación venosa para valorar el gasto y la entrega de oxígeno. Entonces, ¿cómo los van a analizar? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Nosotros les vamos a contar con Carolina cómo lo hacemos nosotros en la unidad y las residentes que ya pasaron por la unidad saben que más o menos siempre lo hacemos en ese orden. Lo dividimos en dos partes, la primera que es la oxigenación y la segunda que es el estado ácido-base. Entonces, en oxigenación ustedes van a evaluar la presión arterial de oxígeno, la PAFI, que es el índice de oxigenación más fácil de usar, y la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Algunos gases calculan esta diferencia, entonces a veces uno en realidad no la tiene que hacer, la mayoría de las máquinas lo reportan con los gases, lo que pasa es que la gente no está muy familiarizada con ese dato, pero casi todas las máquinas ya en la tira de gases salen. Después de evaluar la oxigenación, yo sé que ustedes ya se saben los valores de la oxigenación, no se los voy a repetir acá, lo que vamos a hacer es evaluar el estado ácido-base. Entonces, lo primero siempre es establecer qué tendencia tiene el poder del hidrógeno o el pH, y es si el paciente está en acidosis o alcalosis, ¿sí? Eso es lo primero. Después de que ustedes han establecido el estado ácido-base, pues es importante saber el origen, si es respiratorio, si es metabólico, y por último calcular el anión gap, si es normal o si está alto. Hay dos maneras de analizar el estado ácido-base. Yo sé que en el libro está, ¿cierto, Carlos? Entonces ustedes las deben haber leído, que son el modelo de Henderson-Hasselbalch, que es un modelo que es típico, que se los enseñaron a ustedes en la universidad, y el otro el modelo Stipe. Entonces, este modelo muy rápidamente está fundamentado en la ley de acción de masas. Los determinantes más importantes son el bicarbonato, en la concentración de CO2 y los hidrogeniones. Y recuerden, por favor, que el bicarbonato es un ácido débil. Entonces, ya les había dicho que un ácido débil siempre es capaz de desdoblarse y poder donar hidrógenos. Entonces, ahí está la manera como lo hace. Ustedes pueden tener CO2 y agua, y por la anhidrasa carbónica pueden también tener bicarbonato y más hidrogeniones para donar. Estas fórmulas que están acá, simplemente es como la máquina a través de los logaritmos calcula y hace la derivada de dónde salen esos hidrogeniones. Como les dije, no es el motivo de esta charla y lo voy a pasar por acá. Este cuadrito sí es importante que lo recuerden y sé que los han visto muchas veces antes. En alcalosis metabólica siempre el bicarbonato va a estar alto, mientras que en la alcalosis respiratoria el CO2 va a estar bajo, y la acidosis pues pasa digamos el efecto contrario, y tengan en cuenta que siempre un trastorno primario metabólico se compensa por vía respiratoria, siempre y cuando el pulmón esté funcionando de forma aceptable. Y al revés, un trastorno respiratorio después de 6 horas o 12 horas de haberse instaurado va a tener una compensación metabólica con las fórmulas que ustedes ya se saben. ¿Cuáles son las desventajas cuando uno ve el modelo de Henderson-Hasselbalch? Subvalora los efectos del lactato, y ustedes saben que en estados de hipoperfusión y en estados de choque los niveles de lactato pueden aumentar de forma muy significativa. Lo otro es que tampoco tiene en cuenta la albúmina, y la albúmina es un marcador de gravedad y de inflamación. Y tampoco tiene en cuenta los fosfatos sobre los hidrogeniones. Entonces, no es frecuente que en un paciente que ingresa recién a UCI y no tiene, por ejemplo, falla renal, uno les mida fósforo. Entonces, uno podría estar subvalorando en realidad los niveles de fósforo y su relación con los hidrogenieros. La otra desventaja es que desconoce la ley de electroneutralidad, y su papel solo describe cómo está el estado ácido-base, pero no describe el mecanismo. La otra manera de hacerlo es, pues, el exceso de base. El exceso de base sí es muy importante porque es un parámetro derivado que les dan los gases, y es una forma muy buena de aproximarse a cuantificar qué tanto en realidad el paciente está en acidosis o alcalosis. Entonces, recuerden que la definición es la cantidad de ácido o base fuerte en 1 milimol por litro, que debe ser adicionada a una muestra de sangre para llevar el pH a 7,4 si el pH2 es 40. ¿Sí? Eso es lo que utiliza la máquina y el programa para poderlo calcular.
Cuando los valores de la base de exceso están positivos, pues es fácil, es un exceso de base si ustedes siempre se van porque la parte en realidad es como un trastorno más metabólico, alcalosis metabólica, mientras que los valores negativos pues les hablan de un exceso de ácidos y ahí sí ustedes pueden tener tanto componente respiratorio como componente metabólico. Este sistema de la base exceso sí tiene un factor de corrección con hemoglobina, albúmina y fosfatos. Entonces pudiera ser un poco superior al método de Henderson-Hasselbalch para no solo decirles qué trastorno ácido-base tiene, sino que también tiene en cuenta la albúmina y los fosfatos en los pacientes por lo menos que están críticamente enfermos. El valor normal puede variar dependiendo de la máquina que ustedes tengan, pero es de 0, más o menos, menos 2 a más 3. Las desventajas también desconoce el concepto de electroneutralidad y no contribuyen a la búsqueda de la etiología del trastorno. La brecha aniónica, que casi no les gusta mucho a los pediatras, pero sí le gusta a las personas que están constantemente viendo adultos, es la única casi que tiene en cuenta la ley de electroneutralidad. Entonces, esa ley básicamente es que todas las soluciones que ustedes usan o que nosotros usamos, e incluso el medio interno de los pacientes, tienen igual concentración de iones positivos y negativos. Entonces, la fórmula es la que ustedes tienen ahí. Esta sí, por favor, la tienen en cuenta. Margaret, por favor, vas a empezar a hacer estos cálculos en la unidad. Los positivos sodio y potasio menos los negativos cloro y bicarbonato. Valor normal de 12 a 18 y representa pues obviamente el valor de los aniones no medidos. Un valor alto que implica pues acumulación de aniones no medidos. Generalmente tengan en cuenta que el cloro es el principal anión del líquido extracelular. Y la otra cosa importante como esta brecha aniónica si tiene en cuenta la electroneutralidad, pues que la albúmina, que es una proteína muy importante de transporte y que puede estar casi siempre alterada en los pacientes en estado crítico, tiene una carga negativa. Y que es una de las funciones más importantes, aparte de la presión oncótica, el transporte de los anticonvulsivantes, de los antibióticos y otras cosas. Voy a pasar esto un poco rápido. Pero recuerden que un paciente con acidemia y una brecha aniónica alta, generalmente ustedes los van a tener en cuadros de acidosis láctica de cualquier etiología, en cetoacidosis diabética, errores innatos del metabolismo, falla renal crónica, y una importante cuando los pacientes llegan a urgencias y no sabemos por qué tienen alteración del estado de conciencia o por qué tienen algo neurológico, son la intoxicación por fármacos o por medicamentos. Y la acidemia con brecha aniónica normal, entonces son los pacientes que tienen pérdida neta de bicarbonato por vía renal o gastrointestinal. Entonces todos los niños con diarrea, vómito, fístulas, volúmenes altos de líquidos ricos en cloro, entonces esos que uno les encanta pasarle bolos de solución salina. O los pacientes que tienen deficiencia de mineralocorticoides, que tampoco son tan raros, y si uno no lo sospecha se les pueden pasar en urgencias con cuadros de choque, alteración, disnatremia, alteración del potasio, y a veces lo que tienen los pacientes es que vienen usando crónicamente mineralocorticoides, alguien se los retiró, por alguna razón se los quitó, la mamá se los suspendió y llegan con cuadros similares o que similan a un choque eléctrico. Y por último tenemos el método físico-químico de Stewart, que cuando uno lo mira de forma fisiológica pudiera ser uno de los más completos porque tiene en cuenta la electroneutralidad, la ley de conservación de masas y también la disociación del agua. Entonces, digamos que para cuando ya uno pasó el exceso de base, la brecha aniónica, entonces uno tiene en cuenta a través de Stewart que los cambios en el pH no se deben en realidad a la adición de hidrógeno en iones externos, ¿sí? Sino que todo tiene que ver más en realidad con la diferencia de los iones fuertes y la concentración de ácidos totales. Entonces, a partir del método Stewart hay una característica importante o un concepto importante que es la diferencia de iones fuertes o DIF. Como les dije al inicio de la presentación, de esto se va a hablar mucho en adelante por el uso de soluciones balanceadas en vez de utilizar ya lactato o solución salina cuya diferencia de iones fuertes en realidad no es cero. Entonces, cuando uno habla de la diferencia de iones fuertes, está refiriéndose a la carga neta de todos los iones fuertes que están presentes en una solución corporal y básicamente lo que uno hace es la diferencia matemática de iones y cationes fuertes. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Uno podría medirlo, obviamente, la diferencia de iones fuertes en el medio interno del paciente
tomando en cuenta el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, y quitando el cloro y el lactato, o hacerlo de forma muy rápida o resumida, el sodio más el potasio menos el cloro. La diferencia de iones fuertes normal es de 38 a 42. Es importante que ustedes hagan esos cálculos de forma como un ejercicio rutinario, porque eso también les puede guiar la administración de soluciones para hidratar. Por ejemplo, en algún paciente utilizar solución salina, o en otro paciente utilizar lactato, o lo que vamos a tener, espero yo, en corto tiempo, que es el plasma. Lo otro que vamos a hacer del análisis del estado ácido-base es obviamente mirar la presión arterial de CO2. Entonces, Stewart lo que hace es un análisis similar de la teoría tradicional, que ya les dije. Si el CO2 está alto, básicamente estamos hablando de acidosis, y si el CO2 está disminuido, estamos hablando de alcalosis. Recuerden que cuando un paciente tiene hipercapnia, sin importar el pH y la compensación metabólica, siempre el aumento del CO2 va a inducir disociación de agua, siempre, y va a liberar hidrogeniones. Entonces, es muy raro que ustedes tengan un paciente con un CO2 muy alto que tenga un pH que sea completamente normal. O pueden encontrar un pH cercano al normal, pero van a encontrar unos valores de bicarbonato compensatorio que a veces pueden ser hasta de 40, 50, y ese medio interno que está en equilibrio tampoco es sano para un niño, sobre todo cuando se perpetúa muchos días o muchas horas en el tiempo. La compensación, entonces, hay varios sitios a través de los cuales el organismo hace compensación. Entonces, ustedes van a tener que el método tradicional de compensación es pulmón y riñón. Pero hay otros métodos físico-químicos, y el más importante es el tracto gastrointestinal, que también muchas veces se nos olvida y siempre dejamos como de lado. El riñón es responsable de la electroneutralidad, y el tracto gastrointestinal es importante porque a través de él se reabsorbe el cloro. Y ya les mostré por qué el cloro es importante para mantener una concentración, una diferencia que sea, digamos, entre 38 y 42, y porque el cloro también hace parte, o es una parte importante para que ustedes puedan calcular la brecha negra. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que lo pasé rápido, pero la idea es que puedan hacer ejercicios para que apliquen un poco esto. ¿Hasta acá tienen dudas? No, señor. ¿Tenemos alguna duda o todo fue claro? Es que es para poder pasar a los casos clínicos de todo lo que les contó la doctora Diana y de los temas que ustedes revisaron en los libros de gases para poderlo llevar a la práctica, digamos, de una forma rápida y fácil. Nadie dice nada. No tenemos ninguna duda. Bueno, entonces, Andrea Marín. ¿Y entonces firmamos? Andrea, tú eres residente de primer año, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, la doctora Carolina te va a contar ahorita un caso que tiene, ya te va a decir qué es, y esos son los gases del ingreso, pero ya te cuenta Carolina. Bueno, Andrea, mira, este es un niño que llegó a la unidad de cuidado intensivo, tiene 18 meses. El paciente llega por sintomatología respiratoria baja, con signos de dificultad respiratoria grave. Se inicia soporte ventilatorio en el servicio de urgencias y posteriormente ingresa a la unidad. Se le coloca una línea arterial de ingreso y esos son los gases que están ahí descritos. Entonces, la idea es que, de acuerdo a lo que les contó la doctora Diana, vamos a hacer la interpretación, no de lo que le vamos a hacer en el soporte ventilatorio, porque pues obviamente no es el objetivo de la charla,
el estado ácido-base, cuáles van a ser nuestros diagnósticos, porque de acuerdo al diagnóstico, asimismo van a ser nuestras estrategias de manejo. ¿Listo? Entonces, te escucho. Bueno, pues en cuanto a los gases, entonces, pues si miramos entonces primero la parte de oxigenación, para dividirlo igual pues como nos acaban de decir. Bueno, contaría primero esos gases con que FIS fueron tomados, que creo que no sé. Exacto. Entonces, eso es muy importante, porque acuérdense que si no tenemos una FIO2 conocida, no vamos a poder hacer el cálculo adecuado, por lo menos de la oxigenación. Como es un paciente que acaba de llegar de traslado y eso, esos gases los tomaron con un FIO2 al 100%. Ok. Entonces, pues la presión arterial de oxígeno, pues está normal, está en 94. La PAFI. Bueno, entonces, hablamos de un hecho. Esa presión arterial de oxígeno a nivel de Bogotá es una presión arterial disminuida, normal o alta. Normal. Vanessa. Ayúdale a tu R1. Pues esa presión arterial de oxígeno está baja para Bogotá. Baja para Bogotá, revisa. Bueno, ¿cuáles son los valores? Entonces partamos de un hecho. ¿Cuáles son los valores normales de una presión arterial de oxígeno a nivel del mar? Mayor de Entre 80 y De 85 a 100. 80 a 100. Ok. ¿Y el valor de oxígeno a nivel de Bogotá es más alta o más baja que a nivel del mar? Más bajo. Más bajito. Hagan A ver, un consenso. Hagan un consenso. más baja. Cuando uno está a mayor altura, la presión barométrica es más alta o más baja. Más baja. más baja. A ver. Más La baja. presión barométrica es la presión que está sobre uno. Entonces, si yo estoy a 2.600 metros, ¿cómo es? Más alta. La presión barométrica. En Bogotá. Esperen. Levanta la mano. En Bogotá, ¿Ustedes ven este celular ahí? Sí. Sí, señora. Pues si este es un celular que está acá, está en Bogotá. Y acá está en Cartagena. ujú, ¿Cuál de las dos presiones barométricas entendería que es esto para arriba es más más alta. alta? Es en Bogotá. en Cartagena es más alto. En Cartagena. Y en Bogotá es Claro, más en baja. Cartagena. Es más alta porque la distancia que hay de ahí para arriba es mucho más, bueno, por lo menos son 2.600 metros más bajo de las estrellas. ¿Listo? Entonces, la presión arterial de oxígeno a nivel de Bogotá es más baja que la presión arterial de oxígeno que tenemos a nivel del mar. ¿Sí? Quiere decir que más o menos los valores de presión arterial de oxígeno oscilarían entre 60 y 80. Quiere decir que esa presión arterial de oxígeno no es normal, ¿o sí? No. No, está muy alta. Entonces, ¿cómo está la presión arterial de oxígeno? Elevada. ¿Y cómo se llama eso? Hiperoxemia. Eso es importante porque también es deleteria en los pacientes. Entonces, a veces es necesario hacer unos ajustes rápidos en esos pacientes. Listo. Entonces, tenemos una presión arterial de oxígeno que está aumentada y tiene una hiperoxemia. ¿Qué más podemos calcular en cuanto a la oxigenación? Y vemos que CO2 Oxigenación todavía. Casi no se te escucha. ¿Qué tenemos? ¿Cuánta oxigenación? Cata, no se te escucha.
Cata, si quieres, mejor escribe porque creo que es tu micrófono. A Catalina no le sirve el micrófono. Mónica Méndez. Doc, entonces se puede calcular pues el índice de equilibrio de la presión arterial de oxígeno sobre la FIO2 que está, que ya la doctora Guzmán nos dijo que estaba con una FIO2 al 100%, una PA2 de 94 haría 0.94. Por 100. O sea, 94. Sí, señor, 94. Bueno, entonces, Pamela. ¿Cómo se interpreta esa PAFI? Bueno, pues la PAFI está bajita, porque generalmente tiene que estar por encima de... Pamela, acuérdate que la PAFI tiene unos valores y unos rangos, entonces uno no puede poner la PAFI está bajita, eso tiene una clasificación, entonces la PAFI le da un trastorno de oxigenación, sí o no, y si sí lo tiene, ¿cuál es ese valor? Entonces tiene un trastorno de oxigenación severo, porque está por debajo de 100. Ok, entonces uno pondría paciente con hiperoxemia con un trastorno grave de la oxigenación, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, ya uno, de acuerdo a eso, pues buscará, dependiendo de lo que se piense, la radiografía y el resto de cosas, evaluaremos las estrategias a seguir, pero va a depender de esos diagnósticos. Entonces, inicialmente, hiperoxemia con un trastorno grave de la oxigenación. Mari Bautista. ¿Alguien opina algo diferente? Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué? No, o sea, que sí, señora, yo estoy acá. No, estoy Listo. Tenemos, o sea, ¿es claro? ¿O tiene Sí, alguien señora. alguna duda con respecto a la oxigenación? No, listo. Bueno, Mari. Entonces, esa fue la primera parte. Entonces, la segunda parte que nos contó la doctora Diana es que vamos a evaluar la parte de el estado ácido-base, ¿correcto? Sí, señora. Listo, entonces dale. Bueno, entonces, pues ahí ya miramos la presión de CO2, la presión arterial de CO2, y ahí vemos que está en 69. Ese Antes de valor, ver el CO2 que vemos, el bicarbonato. no, lo primero que vemos para interpretar el estado ácido-base es el pH, ¿cierto? Ah, ok, sí, señora. Sí, está el pH que está disminuido. Está con acidemia. Está con acidemia. Acidemia. Ujú. Normalmente, o digamos tradicionalmente, cuando el pH está dentro del rango normal, uno pudiera decir que es acidosis, y cuando el rango está por fuera, menor, acidemia, y si está por mayor de 7,45 sería una alcalemia. Pero bueno, en este caso, una acidemia. Listo, dale. Está listo, entonces está con acidemia. Y entonces ahí sí, entonces la presión de CO2 está elevada. Y el bicarbonato estaría pues para Bogotá, no, pues no, dentro de rangos ahí pues normales. Mari, el bicarbonato no varía según la altura. Sí. Sí, el Ni el bicarbonato. pH tampoco. Ni el pH, ni el pH, El ni pH el tampoco. bicarbonato. Bueno, Eso Sí, solamente señora. aplica para la oxigenación. Sí, señora. Entonces estaría el PCO2 sí estaría pues bastante aumentado y el bicarbonato estaría... Entonces, acuérdate que vamos a evitar bastante, un poquito malito. Entonces, está aumentado, el PCO2 está aumentado, Sí, ¿cierto? y el bicarbonato está aumentado también, pero no mentiras, no voy a decir un poquito. espera. Ya viene tu ayuda. Vamos a llamar a una ayuda. Vivi. Vivi está conectada, yo la veo acá.
Andrea Cerón. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Entonces, pues de este paciente, entonces la presión arterial de CO2 está aumentada, el pH está disminuido y el bicarbonato, pues lo normal es 20 más o menos 3, o sea que estaría un poco aumentado. Entonces yo diría que tiene una acidosis respiratoria que está tratando de compensar con el bicarbonato. Ok, entonces nos quedamos con una acidemia respiratoria que todavía no ha sido compensada porque el bicarbonato, recuerden que tendría que compensarse con una alcalemia o con una alcalosis metabólica. Bueno, entonces está en vías de compensación, pero tiene una acidemia respiratoria, ¿cierto? Y pues tendríamos que buscar cuál es la causa por la cual el paciente está acidótico y tiene un trastorno grave de la oxigenación. Entonces, ampliaríamos nuestros estudios, radiografías, bueno, ver que el tubo no esté obstruido, varias cosas, ¿listo? Pero es importante que quede claro. ¿Dudas hasta ahí del diagnóstico ácido-base y del diagnóstico de los trastornos de la oxigenación? Yo tengo una pregunta. Es que no entendí muy bien la diferencia entre acidemia y acidosis. Ah, no, es muy fácil, depende del pH. Si el pH está dentro del rango normal, pero el paciente está acidótico, entonces se llama acidosis. Y si el pH está por debajo del pH normal, que sería 7.35, por debajo sería acidemia. Ah, ok. Desde el punto de vista más semántico. Bueno. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Doctora, otra pregunta. Ahí no puedo mirar la diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿No puedo hacer ese cálculo? Datos que tienes ahí lo podrías hacer, pero pues normalmente en los gases te lo dan, ¿sí? Lo que pasa es que la diferencia alveolo arterial tiene un concepto un poquito más allá de ser un índice de oxigenación puro. Por eso no se los trajimos acá. Ya. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a repasar los valores normales para Bogotá, porque estamos en Bogotá. Porque los siguientes 3 casos las voy a separar por equipos. A ver quién va a ganar una tarde libre. El pH normal, de 7.35 a 7.45. La presión de CO2 normal, de 35 a 45. La presión de oxígeno normal en Bogotá, 60 a 80. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señora. Entonces, el bicarbonato, que es el que nos hace falta, 20 más o menos 2. Entonces las voy a separar por grupos. Me da pena, pero voy a empezar por las R3, que son las que más conozco. Grupo 1. ¿Vivi Román está o no está? No, sí, discúlpame, que tengo un problema con mi micrófono, perdón. Listo, no te preocupes, entonces van a ser los grupos. Vivi, 3 grupos. Grupo 1. Vivi Román. Listo. Margaret Buendía. Natalia Mateus. El grupo 2. Moni Méndez. Mari Bautista. Paula Romero. El grupo 3. Vanessa. Lina. Y Andrea. Andrea Prieto. Y el grupo 4 va a ser André Cerón. Ya reparto otras porque es que R3 hay muchas.
Andrés Herón con Tiffany. ¿Qué residente de primer año me hace falta? Angélica. ¿Angélica? Castellanos. Sí, señora. ¿Qué es en el grupo 4, Angélica? Y En Luisa el grupo Castellanos. 1, Luisa. En el grupo 2, Moni. No. ¿Qué me falta? Ah, Adriana. En el grupo 3, Catalina. Y en el grupo 4, Moni Pérez. ¿Quedaron todas? No, falta yo, doctora. No. Despacio, ¿quiénes son? Andrea Marín. Andrea Marín, eres R1. ¿Sí? Sí, señora. Sí, sí. Para el grupo 1. ¿Y quién más? Ana María Díaz. Ah, Ana, tú eres R2. R1 en sanduchadita. Sí, en sanduchadita. Sí. En el grupo 2. ¿Listo? ¿Ya están conectaditas? ¿Quiénes son sus compañeritas? No. ¿Alcanzan a ver? Van a participar por una tarde libre. ¿Sí ven cómo están conformados los grupos? No se alcanza a ver, doctora. ¿Cómo? Les voy a repetir. Sí, gracias. Grupo 1, Vivi Román, Margaret Buendía, Natalia Mateus, Luisa y Andrea Marín. ¿Listo? 2, Moni Méndez, Mari Bautista, Paula Romero, Adriana Pardo y Ana María. Grupo 3, Vane, Lina, Andrea Prieto y Catalina. En el grupo 4 está Andrea Cerón, Tiffany, Angélica y Mónica Pérez. ¿Ya? Ya, doctora. Ok. Entonces les voy a decir en qué consiste el concurso. Van a competir entre ustedes, pero sin afán. ¿Qué quiere decir? Para cada grupo hay un caso, hay varias preguntas y las que contesten el mayor número de preguntas de forma correcta se van a ganar su tarde, que la vamos a tramitar con todas las rotaciones en donde ustedes estén. ¿Listo? Listo. Es útil. Bueno, tener yo una no tarde sé, libre. yo me esforzaría por lograr tener una tarde. Entonces pongan atención cómo funciona. Carolina les va a decir el caso. Las primeras en responder van a ser las residentes de primer año, luego la de segundo año y de últimas las R3. ¿Sí? Y yo les voy a llevar acá en el tablero el número de preguntas que tengan buenos. ¿Listo? Entonces, grupo 1. El caso es este caso. Bueno, entonces, por favor, concentradas y solo responden a quienes se le pregunte. De 10 años que les llega al servicio de urgencias porque la mamá nota que viene vomitando hace 2 días. La mamá lo trae porque definitivamente vomita absolutamente todo. Al ingreso, el paciente se ve bien, muy deshidratado. Lo pasan a reanimación porque está muy taquicárdico y con alteración del estado de conciencia. Le toman una glucometría que reporta high y le toman unos gases arteriales por punción arterial que reporta. Ahí se los acabo de poner, entonces concéntrense y ya en 30 segundos les pregunto. Todos en silencio, nadie por favor aporta nada, porque si ustedes aportan, ganan puntos los demás. Bueno, grupo 1. Luisa. Señora. Oxigenación de índices de oxigenación o esta oxigenación de este paciente. Entonces, esa DAPAO 2 está en 130
Entonces esta está con una hiperoxemia, pero pues para mirar también el trastorno de oxigenación faltaría la FIO2. El paciente en ese momento está con un Venturi al 50%. Señora, no le escucho bien, doctora. El paciente tiene un Venturi al 50% que se lo pusieron ahí en el triage antes de pasarlo a reanimación. Entonces sería, qué pena, yo lo saco de acá, sería 130 dividido en 0.5, me da 160, entonces es un trastorno moderado de la oxigenación. Ok, entonces tú dijiste hiperoxemia con trastorno moderado de la oxigenación. Sí, señora. Bueno. Y de ahí la segunda parte estaría pues valorando el ácido base, entonces un pH de 6,9 que me da una acidemia. Tengo una PCO2 que está baja y un bicarbonato que está bajo, entonces está con una acidemia metabólica en compensación. Una acidemia metabólica en compensación. Bueno, Andrea. Sí, doctor. Andrea Marín. ¿Qué dices con respecto a lo que dijo tu compañero? ¿Tienes algo que decir o estás de acuerdo? No, también estoy de acuerdo en todo, tanto en la parte de oxigenación como el estudio base también considero que Tiene un trastorno moderado de la oxigenación y tiene... Doctora, qué pena, es que no les escucho bien, se escucha bastante interferencia. Yo les voy a hablar. Ustedes están viendo en la pantalla los gases. Les dijeron que tienen ácidos de 50%. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Sí, las mejor. Luisa y Andrea dicen que el paciente está hiperoxémico con un trastorno de oxigenación moderado. Entonces, fallaron las dos preguntas. Porque está hiperoxémico, pero una PAFI de 260 es un trastorno leve. Sí. Y si tiene una acidemia metabólica, que más adelante cuando revisen van a ver que no está con especial. Bueno, entonces, Margaret. Margaret y Natalia tienen la oportunidad de salvar el punto. El estado de este paciente, ¿cómo está? Completo. Tiene una acidemia metabólica, una hiperoxemia con un trastorno leve de la oxigenación. Margaret, está ácido base, el de la oxigenación ya perdón, tiene una acidemia metabólica no compensada. Entonces, miren, cuando uno dice acidemia, el paciente ya no compensó nada. Porque el pH ya en principio, por definición, no está en valores normales. ¿Sí? Entonces, acidemia metabólica. ¿Listo? Sí. Bueno, Natalia Mateus, ¿estás tratando de qué? Pediátrica, doctora. En cirugía. En cirugía, listo. Este paciente lo interconsultaron porque el paciente llegó con dolor abdominal y vómito. Y piensan que tal vez tenga un abdomen agudo quirúrgico. Te llaman para que tú contestes la interconsulta. Y lo que tú llegas y encuentras es un paciente muy deshidratado y consideras que el paciente no tiene una apendicitis, no es un abdomen agudo, sino es una cetoacidosis diabética. ¿Qué líquidos le mandas? Qué pena, es una mucha interferencia. Doctora, lo que pasa es que creo que los dos No se escucha muy bien. Entonces se escucha el eco. Solo abran el micrófono las personas que hablan. No, está con el celular.
El mío está con el celular. Y acá, no sé. Bájale el de computador. Momento. Muy gracias. Bueno, entonces, por favor, todos cierren su micrófono y solo nos vamos a quedar con Natalia Mateo. Doc, la pregunta es, ¿qué tipo de líquidos o ¿Qué tipo de líquidos? Bájale tu teléfono. Póngale iniciar el micrófono ahí. ¿Cuál? En el de la otra línea. No, es que el mío está cerrado. ¿Salgo de la presentación? Esperen un momento. No fui yo. Mira, ya me salí. Pero si se la única que se escucha es tu. No, pero vamos a salir. Momento. Es este. Sí, es que es este micrófono. Bueno, ahora sí ya, sí, ¿cierto? Entonces, Sí, ya se Natalia escucha Mateos, mejor. ¿qué líquido le vas a poner a este paciente? Bueno, entonces sería de indicación los cristaloides, idealmente la solución salina normal, para hacer la fase Bueno, inicial de expansión de volumen. Vivi, ¿tú qué dices? ¿Solución salina? Doc, pues la idea en esos casos es utilizar líquidos balanceados, entonces idealmente deberíamos usar más bien lactato de rinde, buscando no empeorar en esos pacientes la acidosis por generar una hipercloremia en esos niños. Bueno, entonces miren, ¿cómo quedaron? La primera pregunta mal, la segunda pregunta mal, la tercera bien, la cuarta mal, la quinta bien. O sea, el grupo 1 quedó con 2 caritas felices. Bueno, Vivi tiene razón, lo que uno debe hacer es colocar lactato de Ringer, porque normalmente estos pacientes pueden hacer mucha acidemia o uno empeorar la acidemia metabólica y además se vuelve hiperclorémica. Entonces, en los pacientes de cetoacidosis diabética, idealmente, si ustedes no tienen sino solución salina, pues tampoco en realidad hay mucha diferencia. Pero idealmente le deben poner lactato de Ringer. ¿Listo? ¿Dudas de este caso? Le hago una pregunta. En cuanto a la base de exceso, ¿podríamos decir algo? Digamos, en ese caso que está, digamos, no en límites, pues dentro de los límites, ¿se podría, digamos, decir algo de esa base de exceso? Sí, es muy negativa. De acuerdo a tu diagnóstico de ácido De trastorno metabólico. Ah, ok. Sí. Bueno, nos vamos con el grupo 2. Se los repito. Moni Méndez, Mari. Pero yo tengo una pregunta del caso. Señora. Las guías hablan de reanimación hídrica en esos pacientes con solución salina al 0.9%. Y para calcular los líquidos basales con los que yo le voy a iniciar el tratamiento, pues va a depender como tal del sodio que yo tenga. Si es un sodio bajo o si es un sodio alto. Y con eso defino si le voy a iniciar solución al medio o si le inicio lactato o si tengo un sodio bajo, lactato o solución salina al 0.9. Pues mira, Moni, la guía de Litza en realidad dice que uno lo puede reanimar con cristaloides. Ahí no dice que si es solución salina o lactato.
El estudio clínico que hay aleatorizado lo que compara no es solución salina versus lactato, sino es la velocidad de infusión de la solución salina, o sea, bolos rápidos o bolos lentos, y solución salina al 0,9 o al 0,45. Ahí en el estudio aleatorizado que hay no mostró diferencias. En términos de dos desenlaces que no tienen nada que ver con la compensación metabólica y que son edema cerebral y secuelas neurológicas. ¿Sí? Entonces la guía dice eso, pero la guía hay que adaptar esa parte porque está encaminada a unos desenlaces que no son los que tú quieres, porque los desenlaces del estudio aleatorizado son básicamente desenlaces neurológicos. ¿Sí? Listo, sí, señora, gracias. Bueno, entonces grupo 2. Mónica Méndez, María Bautista, Paula Romero, Adriana y Ana María. Sí, señora. Pásales la diapositiva. Ahí están los gases. Ya les van a dar el caso. Bueno, entonces, este es un paciente que tiene 5 años, que tiene un antecedente de que jugando hace 5 días se cayó y se golpeó una rodilla. Posteriormente empieza con edema, pero un día antes del ingreso empieza con fiebre y dolor intenso a nivel de la rodilla. Lo ven en urgencias, definitivamente el paciente se ve en mal estado general, febril, taquicárdico, polipneico, y deciden iniciarle soporte ventilatorio y soporte vasopresor porque el paciente está con compromiso hemodinámico importante. Luego se traslada a la unidad. En la unidad lo llevan a su cubrimiento antibiótico, se lleva a salas de cirugía y reingresa con esos gases arteriales. En ese momento tiene una FiO2 de 70%. Paula. Sí, señora, buenas tardes. Hola, interpretación de la oxigenación. Bueno, entonces para iniciar, entonces tenemos una PaO2 en 82, que sería una hiperoxemia pues muy leve, casi en el rango pues normal. Adicional a eso, pues tenemos una PCO2 de 51, que está elevada. Solo la oxigenación. Con una FiO2 de 70%, ¿sí? Sí, vamos solo en la oxigenación. Entonces tendría una PAFI de, un momento hago el cálculo, tendría un trastorno de la oxigenación moderado. Ese sería el enfoque de la oxigenación. Y tiene un bicarbonato en 15 que está disminuido. Hasta ahí. Entonces, cuando uno habla de hiperoxemia, en realidad uno no hay manera de decir hiperoxemia leve, moderada o muy buena, ¿sí? Porque es un valor por encima, pues estamos nosotros diciendo básicamente que le está sobrando mucho oxígeno, teniendo en cuenta que la presión arterial de oxígeno exceso mide... que está disminuida. Paula, ¿me escuchaste lo que te acabo de decir del entonces oxígeno? estaría, sería Pau, una ¿estás acidemia. escuchando? Pau. Pau. Mixto. Ay, yo no escucho. Paula, no nos estás escuchando. Yo no escucho. Sí, porque no escucho. Escuchamos tu micrófono, Paula. No, es que no le escuchaba a la doctora. ¿Qué me preguntó la doctora? Paula, la pregunta que te tocaba era de la oxigenación y la contestaste bien, pero ten en cuenta una cosa. Cuando uno está hablando de hiperoxemia, uno no dice que la hiperoxemia es muy leve o es muy grave. ¿Sí? Simplemente está hiperoxemia. Sí, porque si usted tiene una hiperoxemia muy leve, no, eso no, digamos, no existe dentro de la interpretación. Está hiperoxemia, ¿sí?
y tiene un trastorno de oxigenación moderado porque la PAFI te dio 117. ¿Listo? Ana María. Señora, ¿Cómo está el estado ácido base de este paciente? tiene una acidemia metabólica. Mari. Tiene una- Mari. Ya, Mari. Sí, señora. Mari, ¿puedes salvar el punto? ¿Cómo está el estado ácido base de Tiene, este paciente? tiene, doctora, una acidemia mixta que no está compensada. ¿Acidemia qué? Perdóname. Mixta, doctora. Tiene una acidemia mixta porque tiene un componente respiratorio y un componente metabólico. ¿Sí? Sí, señora. Bueno. Mónica Méndez. Paciente Sí, con doctora. anemia séptica y choque séptico, ¿cuál es el antibiótico que le dejarías a este niño? Doctora, vancomicina. Vancomicina. Pensaría en estafilococcus aureus meticilino resistente, pues, y por la rápida progresión del cuadro que lo lleva a choque, me iría por vancomicina. Se podría desescalonar pues, conforme a los cultivos. ¿Cómo, doctora? ¿Vancomicina sola? Pues se podría ir con vancomeropenem, podría ser. Y ya, pues ahí, conforme a salgan los cultivos, pues ahí uno podría desescalonar. Tiene 5 años, un antecedente de un trauma en rodilla, ¿cierto? Banco Clinda. Y el niño viene de la casa y no tiene ningún antecedente adicional. ¿Listo? Pues doctora, listo. Sí, señora. Yo creo que podríamos hacerlo. Serían los más frecuentes, Moni. ¿Qué quieres cubrir con meropenem? No sería meropenem, sino sería banco Clinda o banco Oxa. Pero pues es que pensando en estafilococcus meticilino resistente, me iría por la vancomicina con la clindamicina. O sea, es evidente que banco le dejamos, ¿cierto? Por Sí, señora. sospecha de meticilino resistente. Ajá, y el sensible y el paciente tiene choque. Sí. Y para cubrir el meticilino sensible, oxaclina. Entonces acuérdense de eso, muy importante. Ustedes tienen un paciente muy malo, obviamente si es un patrón adquirido en comunidad, va a ser de patrón de resistencia, pero ustedes no pueden dejar el sensible sin tratar, porque es igual de mal de ponerle oxacilina a un meticilino resistente como dejar un meticilino resistente, meticilino sensible tratado con vancomicina. ¿Sí? Sí, aumenta mortalidad si no usa banco. Meticilino sensible. Resultado del grupo 2 caritas felices. Nos vamos con el grupo 3. Vanessa, Lina, Andrea Prieto y Catalina. Creo que no nadie se va a ganar la tarde. Ay, doctora. Bueno, no, este es muy fácil, qué pesar. Ya sabemos quién se va a ganar la tarde. Bueno, entonces, mire. Este paciente, entonces, es un... No, Dianita, porque ahí es donde está el micrófono. Acá no hay que me tocó desconectar. Entonces, mire, este paciente es un paciente de 12 años, que que llega a urgencias por un cuadro clínico de 5 días de evolución de dolor abdominal. La mamá lo llevó 2 veces a la droguería, le dieron varios manejos que la mamá no se acuerda, pero ella sabe que le dieron varias cosas para el dolor y llega a urgencias muy deshidratado, taquicárdico, febril, con un abdomen agudo. Lo llevan a salas de cirugía
en salas de cirugía, le realizan una apendicectomía laparoscópica y lo encontraron que además tenía una peritonitis generalizada, lo lavaron y lo trajeron a la unidad ventilado. El paciente tiene una FiO2 de 50% y los gases que ven ahí en la pantalla. Voy a ayudarles. El paciente no tiene línea arterial. Entonces, Andrea Prieto. Sí, señora. Andrea, ¿para qué sirven los gases venosos? Los gases venosos me sirven ay, para evaluar el gasto de entrega de oxígeno en los tejidos. No sé. Eso es un parámetro que uno puede evaluar, pero cuando tienes gases arteriovenosos. Okay. Los gases venosos solos no te servirían para eso. Lina. Hola, Doc, buenas tardes. Qué pena llegar Hola, tarde. Lina. Estaba en una revisión de hemato-onco, Doc. Doc, Bueno, pues, no te preocupes. ¿Para qué sirven los gases venosos? ese pues van a medir la tasa de extracción de oxígeno, Doc. La tasa de extracción si tienes arteriovenosos. Y si uno no tiene arteriales, ¿podría uno calcular la tasa de extracción o no? No, Doc. Catalina. ¿Sí me están escuchando? Sí, Cata. Ah, bueno, sí, doctora, sí se puede ver por la saturación venosa de oxígeno y eso nos da una medida indirecta de qué tanto está consumiendo la célula como tal. En este caso, vemos que tiene una saturación venosa disminuida. Probablemente, en este caso, este paciente que tiene una acidemia está con mucho consumo de oxígeno, esas células, entonces está en falla tisular mi paciente. Bueno, muy bien, pero contéstame la pregunta que te hice. Si uno no tiene unos gases arteriales, ¿puedes calcular la extracción de oxígeno o no? Recuerden, en el libro hay unas nuevas fórmulas. Sí, señora, pero es que no recuerdo cómo es la forma. Pero sí se puede. A ver, las residentes de tercer año, ¿sí se puede o no se puede? Pues yo diría que no, porque necesitamos la diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea, necesitaríamos gases arteriovenosos. A ver, Igual, doctora, ¿cuál podría residente ser. de tercer año tiene a mano las fórmulas de hemodinamia de los gases? Doctora, pero es que sí se podría, pero tendría que ser un acceso central, no podría ser de un acceso periférico. Bueno, entonces entonces partamos de algunas cosas. Vean este caso tan chévere. Los gases que les dice Carolina son gases venosos, ¿sí? Tomados Sí, de un señora. catéter venoso central que por la radiografía está puesto en la cava superior. O sea que la saturación venosa es de valor, ¿sí? No estamos hablando de saturación venosa mixta, estamos hablando de saturación venosa. Cuando ustedes hacen la revisión de falla tisular, que estoy muy triste porque ninguna me contestó lo que pregunté. Con la hemoglobina del gasto cardíaco. Con la hemoglobina, ¿qué tiene que ver la hemoglobina, Vanessa? Pues tocaría ver, digamos, la curva de disociación de la hemoglobina para, pues, digamos, pues, sacar la fórmula de cuánto podría estar esta. Vean, no se enreden. Cuando nosotros estamos hablando de extracción, este concepto es más difícil para las residentes de primer año y de segundo año que no lo han visto. Pero cuando nosotros estamos hablando de extracción, lo que estamos haciendo es un cálculo de cuánto está consumiendo la célula, ¿cierto? Sí.
¿De consumo de qué? De oxígeno, ¿sí? Y lo medimos a través de dos maneras. Oxígeno disuelto, ¿ya se van acordando o no? Y Sí, señora. unido a la hemoglobina. Ay, es. Entonces, el oxígeno unido a la hemoglobina es el 99%. El oxígeno disuelto es menos del 1%. Quiere decir que si yo no tengo unos gases arteriales, pero tengo una saturación de oxígeno por un pulso oxímetro, pues yo puedo coger esa saturación y quitarla de la venosa y eso les da un parámetro de consumo de oxígeno. ¿Eso es la ecuación de Fick, ¿no, doctora? ¿Ah? ¿Eso no es con la ecuación de Fick? Sí. Sí, claro. Entonces, saturación, la pregunta ¿cuál sería? Si ustedes quieren calcular extracción, doctora Carolina, ¿cuánto satura el paciente por pulso oxímetro? Satura 96 y tiene una extracción, una saturación venosa de 55. Quiere decir que la extracción del paciente está por encima de 40. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les quedó claro ese concepto? Es muy importante porque es un concepto de consumo de oxígeno que ustedes no necesitan unos gases arteriales para eso. Por eso en algunos pacientes, sobre todo los que no están en ventilación mecánica, los gases venosos son tan útiles. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a usarlos. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, carita triste. Una sola positiva tuvo este grupo. Nos vamos con el tercer grupo. El tercer grupo es Andrea Cerón, Tiffany, Angélica y Moni Pérez. ¿Ya ahí ven los gases? Se los voy a dictar. Por favor, ténganlos en cuenta porque no paso la diapositiva. pH 725. Ahí Carolina se los está escribiendo. PCO2 de 40. PO2 de 55. Bicarbonato de 13. Base exceso menos 8,5. Y satura 84. Y el caso clínico ya se los va a dar Carlos. Y la FIO2. Ya lo puse ahí. ¿Sí lo están viendo? La FIO2. Ya les cuento. Entonces, bueno, es un paciente que tiene 2 años previamente sano, que la mamá empieza a notar que en los últimos días está cansado, no quiere hacer mayores actividades, come y se acuesta, si lo ve como raro, como muy decaído, no ha tenido fiebre, lo único que relata la mamá es que una semana antes tuvo como un cuadro gripal, pero pues nada en especial, y la mamá realmente lo trae porque los piecitos empezaron a edematizarse. Entonces la mamá lo trae, cuando llega a urgencias lo ven con dificultad respiratoria, le ponen un Venturi al 50% y lo suben a la unidad. En la unidad le toman un ecocardiograma y le encuentran una dilatación de las cavidades izquierdas muy sugestivos de una miocarditis y pues por el antecedente pensamos que es una miocarditis viral. Y entonces como está tan malito y todo, nada, lo invadimos, le ponemos una línea para tomarle laboratorios y todo, y esos son los gases. Ya lo están viendo ahí en la pantalla los gases, ¿cierto? Angélica. Sí, señora. Angélica, por favor, interpreta los gases arteriales. Bueno, este paciente tiene una presión arterial de oxígeno que está disminuida, o sea, tiene una hipoxemia. Adicionalmente, al calcular la PAFI, entonces me daría 55 dividido en 0.5, me da 110. Entonces, adicionalmente, tiene un trastorno moderado de la oxigenación. Muy bien. Tiffany, ¿cómo está el estado de Bueno, el pH está disminuido, está en 7.2, entonces está en una acidemia, tiene la PaO2 bajita y tiene el bicarbonato bajo, entonces está en una acidemia metabólica.
que pues no está compensando. Tiene una PCO2 que está normal, pues tiene una acidemia metabólica. Entonces tiene una acidemia metabólica. Muy bien. Andrés Herón. Sí. Se pasaron unos gases venosos porque la terapeuta también le tomó, por lo que le pusiste un catéter. Sí. ¿Sí? Sí. Y los gases muestran pH de 7,2, PCO2 de 50, Sí. PO2 de 32, bicarbonato 16, la base exceso -7 y una saturación venosa de 50. Bueno, ¿Cómo entonces, interpretas los gases venosos? bueno, entonces pues ya teníamos los arteriales, entonces ya con los venosos podría haber entonces la saturación venosa central de oxígeno que está en 50, está baja, eso quiere decir que el paciente pues está consumiendo pues más oxígeno. Y también pues podría ser la extracción de oxígeno. Entonces con la presión arterial de oxígeno menos la venosa de oxígeno queda, bueno, pero igual ya estaban bajos. Ah, no, en 84, perdón. Ajá, el 84 menos 50. 34. 34, que quiere decir que también está pues alterado, porque el valor normal es de 20 a 30. Entonces tiene una extracción un poco alta, ¿cierto? Sí. Con una saturación venosa de oxígeno disminuida. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo está el delta de CO2? ¿Cómo está el CO2 arterial? El delta anterior de está en CO2, 40. el CO2 está en 40. Estaría el delta en 10. Estaría el delta en 10. Entonces, ¿qué opinas de ese delta? Entonces, ese delta, pues es que lo normal es de 5 a 10. O sea, está en el límite superior. Sí. Con una extracción alta y una saturación venosa bajita, ¿tú dirías que este paciente tiene hipoxia tisular o no? Sí, tiene hipoxia tisular. Moni Pérez. Sí, señora, aquí estoy. Moni, ¿tú qué opinas? ¿El paciente tiene hipoxia tisular? El paciente está en hipoperfusión tisular. ¿Y tú qué opinas de hacer un gradiente o un gradiente para sacar la extracción cuando yo tengo en los gases arteriales 84%? ¿Eso tiene valor o no tiene valor? Moni. No sé, creo que sí, creo que ahí con el 84 arteriales y el 50. No, estoy pensando, no. Creo que con el 84 arteriales y el 50% de venosos sí se puede sacar ahí la extracción. Eso. Entonces, muy bien, Moni. La extracción es un delta y ustedes tienen que tener en cuenta que lo que ustedes quieren es siempre comparar el lado arterial con el lado venoso sin importar si el lado arterial tiene unos índices normales. Porque este parámetro es muy útil, por ejemplo, si ustedes están viendo la extracción de un niño con una cardiopatía cianosante. ¿Sí? Porque el cianótico, el cardiópata cianosante, ustedes saben que satura 80, 85 o un poco menos. Entonces, si yo no le diera valor a eso, la extracción no serviría. ¿Sí? Si tuvieran un paciente con una cardiopatía cianosante, los índices de oxigenación los tienen que adecuar o no son tan válidos como en un paciente que no tenga cortocircuito. ¿Sí? Este niño tiene una miocarditis, pero en teoría no tiene una cardiopatía estructural que le implique mezcla. Entonces, el paciente está en hipoxia tisular y los gases son de valor. ¿Alguna de las residentes de tercer año quiere ganarse un punto positivo?
¿No quiere? No. Sí. ¿Qué le van a poner de soporte? Con esos índices, extracción alta, saturación venosa baja y un delta de CO2 en el límite superior. ¿Qué le van a poner de soporte? Yo, doctora, Milrinone. se beneficiaría de un inodilatador como milrinone para favorecer, en este caso, pues si el paciente no está hipotenso, porque primero una de esas contraindicaciones sería esa, y que el paciente tenga, le podría colocar milrinone porque favorecería mayor perfusión a nivel tisular y mejoraría estos índices. Además que como tiene un efecto lusotrópico y este paciente tiene una miocarditis viral, también se beneficiaría del mismo. Teniendo en cuenta, claro, la atención que no lo escuché. Bueno, listo. Pero te ganaste un punto positivo. Moni Méndez, que había dicho yo, si el paciente estuviera hipotenso, ¿cuál sería el soporte de elección? Doctora, pues no sé si, pues, teniendo en cuenta que es un paciente cardiópata, no sé si también si la vasopresina podría ser ahí lo que nos podría ayudar un poquito. Vale, podría ser noradrenalina, pues para disminuir, o sea, para hacer una vasoconstricción periférica, y ahí también le puede ayudar un poquito de bomba. ¿Cuál? Pero, ¿cómo? ¿Cuál catecolamina? Porque no te escuché. Podría ser la nora. Nora. No. Nora. Nora no. O si no, es adrena bajita. Ya. Adrenalina para que vasodilate, mejore la entrega de oxígeno. La adrenalina, ¿a cuál dosis es vasodilatado? A dosis la más baja. La adrenalina es un buen inotrópico por su efecto beta. A dosis baja, menor de 0,05. Si yo no tuviera milrinone o si el paciente está muy hipotenso, lo que dijo Catalina, si no estuviera hipotenso, la indicación es ponerle milrinone. Si está hipotenso, sería adrena. ¿A cuál dosis? A la dosis más bajita. ¿Sí? Sí. Bueno, Adriana, si el paciente está con miocarditis, disfunción miocárdica, y además está en choque e hipertensión pulmonar, ¿cuál es la combinación que se le pone? No, esa es pregunta intensivista. Yo siempre se las digo. ¿Está hipotenso? Sí. Mire, paciente en disfunción miocárdica. Sí. Sí. Está hipotenso. Sí. Tiene hipertensión pulmonar. Está fácil. Les voy a dar otra pista. Son dos. No pueden irse con monoterapia. Sí. Yo puedo responder. Vivi. Doctor, puede poner milrivaso. ¿Se puede poner qué? Vasopresina. Milrinone vasopresina. ¿Cuál? Milrinone vaso. Bien, muy bien. ¿Cuál residente de tercer año se quedó sin pregunta? Yo. ¿Quién dijo? Andre. ¿Y quién más? Y Moni Pérez. Moni Pérez. Vámonos con Moni Pérez. Moni Pérez, este paciente en el transcurso de la noche dejó de orinar. Le pusieron tus compañeras y te lo acaban de entregar con milrinone a 0.5 microgramos kilogramo minuto y tiene vasopresina a 0.1 unidad kilo hora. En las últimas 4 horas ha orinado 0.5 cc kilo hora. El lactato de control está en 6. Y el de ingreso estaba en 2.1. El previo 2.1. ¿Listo? ¿Qué le vas a hacer? En este caso, de hemodiálisis. Hemodiálisis. ¿Quién está en nefro? Yo, Pamela. Pamela. ¿Cuáles son las indicaciones de
terapias dialíticas en insuficiencia renal aguda. Alteraciones electrolíticas, como por ejemplo hipercalemia severa. Pues también aumenta, bueno, alteración de los azoados. Entonces, un BUN elevado, no me acuerdo el valor, Doc. ¿Qué otra cosa? Una tasa de filtración, no me acuerdo el valor, Doc. No, la verdad es que eso no lo he visto, Doc. Hasta ahora voy a ir con índices urinarios. Moni, llama a la residente de tercer año que te ayude. Ay, por favor, ayuda. ¿A cuál, Mónica? ¿Cuánto tiene de dosis de vasopresina? 0.1 unidad kilora. Bueno, van a revisar las indicaciones de diálisis en falla renal aguda. La indicación sí es dializarlo. Lo que tú dijiste, Moni, está bien. Si es un paciente que está muy inestable, uno pensaría que en ese grado de choque el peritoneo no le perfunda nada. Entonces, que uno logre realmente sacarle algo por ahí, de pronto no. La indicación sería una terapia dialítica por vía endovenosa, pero no sería hemodiálisis, ¿sí? Pensaríamos que un hemofiltro de pronto, porque uno le puede sacar otras cosas por ahí, o solo sacarle, por ejemplo, agua, si es que no orina. Porque las hemodiálisis generalmente son para pacientes con falla renal crónica, ¿sí? Pero estaría bien, se la haría venovenosa. Bueno, niñas, ¿dudas? ¿Estaban fáciles? Una pregunta, en el caso del paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿no se podría también ponerle óxido nítrico? Porque es cardiópata, pues para no irse en el soporte inotrópico endovenoso que ya tiene. Muy buena pregunta. Poner mejor óxido nítrico. Muy buena pregunta. Andrés Herón, contéstale a Mónica. Así que todas las R3 ya pasaron por la UCI. Lo que pasa es que el óxido nítrico pues hace vasodilatación, entonces le bajaría la presión al paciente. Entonces pues yo no le pondría óxido nítrico. A ver, ¿quién fue la que me hizo la pregunta? Fue Moni Méndez, ¿cierto? Ok, perdóneme, no escuché la que tenía el paciente. Sí, señora. Bueno, entonces se las voy a cambiar para que vean el ejercicio. ¿Cuál es la principal contraindicación para usar óxido nítrico? ¿Alguna? ¿Alguien? Doctora, esperen, Catalina. En que haya insuficiencia cardíaca izquierda, pero sobre todo que la aurícula izquierda esté con afectación y este paciente pues tiene una miocarditis con dilatación de cavidad. Entonces, y eso contraindica. Si ustedes tienen un ventrículo izquierdo que esté colgado como en una miocarditis, eso sería una contraindicación, mírala yo haciendo así, eso sería una contraindicación para ponerle óxido nítrico, porque cuando ustedes tumban la resistencia del pulmón, el pulmón se encharca y él no puede manejar ese volumen porque el izquierdo está malo, entonces van a llevar a su paciente además ahora de edema pulmonar. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, si uno tiene una función del BI bueno, el óxido nítrico sería ideal. Si la función del BI está malo, no se le puede poner. ¿Listo? Listo, doctora. No lo había asociado con la miocardiopatía. No, en principio no, solo era miocarditis. Ah, sí. Él tenía miocarditis. Bueno, ¿dudas? Sí, por eso fue. Bueno, entonces les voy a decir porque se nos acabó nuestro tiempo. Grupo 1, Vivi, Margaret, Natalia, Luisa y Andrea, 2 caritas felices. El grupo 2, Moni Méndez, Mari, Paula Romero, Adriana y Ana María, 2 caritas felices. El grupo 3, Vanessa, Lina, Andrea y Catalina, sacaron solo una carita y rescataron otra con otra pregunta, o sea, 2. Y el grupo 4, Andrés Herón, Tiffany, Angélica y Mónica Pérez,
se sacaron 4 caritas felices. O sea que son el grupo ganador. Solo tenemos una pequeña dificultad que nos den la tarde. Con el doctor Ramírez yo hablo y les paso las 4 personas para que les organicen una tarde libre. Listo. Gracias. Bueno, ¡Bravo! gracias. Bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido alguna cosa, que apliquen eso para su vida diaria y que no dejen de hacer el ejercicio con los niños porque esto es de estar practicando todo el tiempo. Bueno. Muchas gracias, doctora. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.